Entonces, aquí empiezo con los determinantes para matrices triangulares, ¿sí? Y hay dos tipos de matrices triangulares. Entonces, el identificar cuando una matriz triangular nos va a servir mucho en el cálculo de los determinantes porque solamente se tienen que multiplicar los elementos de la diagonal y no hay que hacer todas las operaciones. Y aquí no importa el tamaño de la matriz, ¿sí? Como aquí en este caso, este es el primer tipo de matriz triangular. A esta matriz se le llama matriz triangular superior, ¿sí? O en inglés se le llama upper triangular matrix y se representa normalmente por U, pero esta es una notación. Entonces, si es una matriz de 2 por 2 con que tenga un 0 abajo de la diagonal, ya es una triangular. Y ahorita vemos ejemplos de 3 por 3 o más grandes, ¿sí? Para que entiendan cuál es una triangular. Y una triangular inferior es así, ¿sí? Cuando tenemos números abajo, en la diagonal y hacia abajo, y hay un 0 arriba de la diagonal. Y esta es una matriz triangular inferior. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos este tipo de matriz, el determinante se simplifica mucho. Ya no tenemos que hacer los dos productos de diagonal y la antidiagonal. Porque como hay un 0, se va a cancelar uno de los productos. Si ven aquí, si multiplico los elementos de la diagonal, obtengo un valor. Y ahora en la antidiagonal da 0. Igual aquí, la antidiagonal da 0. Entonces, por eso les decía que siempre el determinante de una matriz triangular se calcula solamente calculando el producto de los elementos de la diagonal, ¿sí? Pero no nada más para las matrices de 2 por 2. Se utiliza para cualquier tipo de matriz, ¿sí? Entonces aquí es el determinante. Nada más el producto de los elementos de la diagonal. Para las dos matrices es el mismo. No importa qué tipo de matriz sea, si es triangular superior o inferior. Y aquí tenemos un ejemplo. Si ven, esta es una matriz triangular superior, ¿sí? Tenemos ceros abajo de la diagonal. Lo primero que tienen que identificar, ¿cuál es la diagonal? Oh, estos son los tres elementos de la diagonal. Y abajo de la diagonal debe haber un triángulo de ceros, ¿sí? Y aquí hay un triángulo de valores, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una matriz, no importa de qué tamaño, en este caso, ¿cuál sería el determinante? Nada más el producto de los elementos de la diagonal. Esa es la regla que tienen que aprender. Y esto les va a simplificar mucho los problemas de Cramer, ¿sí? Entonces, voy a pasarla aquí a Excel para que vean que es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo voy a poner como 8.2. Aquí ya le puse determinantes. Aquí nada más le voy a poner 8.2. Entonces la matriz. Aquí nada más voy a usar la matriz porque no lo estoy. Si vieron, lo único que estoy ahorita nada más es analizando la matriz de un sistema de ecuaciones lineales. Después nos regresamos a los sistemas de ecuaciones lineales para aplicar estas reglas, ¿sí? Le voy a poner la matriz M. Entonces la matriz es 2 menos 3, 7. No, no. Entonces, la matriz es una matriz cuadrada. Para los determinantes solamente existen para matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, Cramer solamente se usa cuando tenemos el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas para poder calcular el determinante. 0 menos 3, 8. 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, aquí el determinante, si lo calculo con el comando de Excel, que es mdeterm, marco toda la matriz. Y aquí vamos a ver que nos da solamente es el producto de estos tres. Aquí vamos a ver que es 2 por menos 3 por 5. ¿Cuánto nos da? 2 por 3 menos 6
por 5 menos 30. ¿Sí? Y nos da menos 30. ¿Sí? Ya está verificado, entonces esta regla la podemos usar en los problemas de Cramer. ¿Ok? Esa es una simplificación, porque ahorita que veamos la regla de cómo calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, van a ver que está muy largo el procedimiento. Si hay ceros, siempre hay que aprovecharlos y hay que ver dónde están. Si están haciendo un triángulo arriba o un triángulo abajo, hay que calcular el determinante de una forma más rápida. ¿Sí? Entonces el determinante siempre se calcula solamente para matrices cuadradas. ¿Sí? Esta es una matriz de 3 por 3. Estas son matrices de 2 por 2. Entonces, como les decía, las matrices tienen que ser cuadradas. Aquí hay otro ejemplo, 8, 3. Esta es una matriz triangular inferior. Aquí tenemos el triángulo de ceros. Esta es la diagonal. Entonces, el determinante debe ser solamente el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, lo pongo aquí. 8, 3. Entonces, son 4, 0, 0. 6, y 3. ¿Sí? Entonces voy a checar otra vez el determinante con la función de Excel, que es mDeterm. Marco toda la matriz. Ya está 72. Vamos a checar que sea nada más 4 por 6 por 3. Y es 72. ¿Sí? Entonces ahí está verificado. Está muy sencillo. Calcular el determinante solamente haciendo el producto de los elementos de la diagonal. ¿Ok? Y ahora, cuando tengamos matrices diagonales, ¿qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal también es una matriz cuadrada. Aquí tenemos que poner, es una matriz, déjenme pongo aquí, es, es una matriz cuadrada, entonces, porque siempre debe ser una matriz cuadrada, ¿sí? Una matriz cuadrada en la cual todos los elementos fuera de la diagonal son cero. ¿Sí? Quiere decir que aquí tiene que haber un triángulo de ceros arriba y un triángulo de ceros abajo de la diagonal. ¿Ok? Aquí está un ejemplo de una diagonal y se cumple lo mismo que en las triangulares. El determinante es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la definición. ¿Sí? Aquí tenemos una diagonal cuadrada, tiene 1, 2, 3, 4, esto es de 4 por 4. ¿Sí? Entonces para que se den cuenta que es, te pongo aquí, M. Aquí nada más le voy a poner que es una matriz de 4 por 4, que lo voy a poner aquí. Y R arriba 4 sin 4. Para que aparezca aquí de qué tamaño es la matriz. Entonces aquí le estoy poniendo, tiene todos sus elementos reales y es de tamaño 4 por 4. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Estas son las dimensiones de la matriz. ¿Sí? 4 renglones, 4 columnas. Siempre renglones y luego columnas. Entonces podemos ver que es una matriz diagonal. Tenemos un triángulo aquí de ceros, un triángulo aquí de ceros. ¿Sí? Entonces el determinante solamente es el producto de los elementos de la diagonal. Y aquí está. Vamos a calcularlo en Excel solamente para comprobar. Entonces es 2 menos 5, 7 menos 3. Este es el ejemplo. Ahora es 5. Poniendo abajo. Nos dio 2 menos 5, 7. Y todo lo demás lo llenamos con 0.
Ya estos son diagonales, le voy a poner otro color. ¿Sí? Y el determinante, calculamos igual m de term, toda la matriz. ¿Sí? Pero realmente no necesitamos usar la función porque yo sé que el determinante se calcula muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es que es solamente el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Y eso nos tiene que dar lo mismo con la función de Excel. Y las funciones de Excel nos sirven para verificar. Lo que ustedes tienen que aprender aquí en el curso es la propiedad de la matriz. Entonces, así está calculado el determinante. Entonces, ¿por qué estamos viendo determinantes? Acuérdense que es porque en Cramer necesitamos calcular el determinante primero para ver si tiene solución y cada incógnita, en este caso, si tuviéramos un sistema de este tipo, tendríamos cuatro incógnitas. Entonces tendríamos que calcular cuatro determinantes más el determinante de la matriz original. Ahora, una de las matrices diagonales más utilizadas en ingeniería es la matriz identidad. Y esta es la matriz identidad. Es una diagonal de 1. Dependiendo del tamaño, la matriz de identidad puede tener tamaño cualquiera. Si es tamaño 1, es el número 1. Si es tamaño 2, sería una matriz de 2 por 2, una diagonal de este tamaño. Déjenme que lo pongo. Entonces, identidad, una matriz identidad de 2 por 2 sería así. Una matriz identidad de 3 por 3 sería así. ¿Ok? Siempre es una diagonal de 1. Y ahora aquí estamos representando una matriz identidad de 4 por 4. ¿Sí? Pero ustedes pueden crear una matriz identidad de cualquier tamaño. ¿Sí? Nada más creando una diagonal de unos y llenan todo lo demás con ceros. Y esta, como es una matriz diagonal, el producto de los elementos de la diagonal es el determinante. Y como siempre es 1 por 1 por 1, su determinante es 1. ¿Bien? Entonces, igual voy a escribir aquí una matriz identidad. Número 11. Entonces, el determinante de cualquier matriz identidad, de cualquier matriz identidad, no importa el tamaño, voy a ponerles aquí varias. 1, 0, 0, 1. Es una matriz de 2 por 2, de 2 por 2. ¿Sí? Pongo una separada. Voy a poner una 3 por 3. Y la de 4 por 4. ¿Sí? Pero podemos hacer una matriz de identidad de cualquier tamaño. Déjenme pongo otros colores. ¿Sí? Ahí tenemos tres matrices de identidad que son matrices diagonales. Entonces, todas van a tener un determinante igual a 1. ¿Sí? Voy a poner aquí m de term de cada una. Nos da 1. Lo m de term term de term de la segunda también nos da 1. M de term de la tercera, ¿sí? Y siempre nos da 1. Entonces pueden ver ahí que la propiedad de que el determinante siempre es 1. ¿Sí? Entonces no lo necesitan calcular, no necesitan hacer ningún procedimiento. Ustedes ya necesitan aprender que el determinante es 1. Entonces no lo van a calcular. ¿Ok? Y aquí tenemos otras propiedades básicas de los determinantes. Para cualquier matriz, siempre que tengan un renglón o columna con puros ceros,
no importa también el tamaño de la matriz, ya el determinante es 0. ¿Sí? No importa dónde está el columna o renglón con ceros, el determinante va a ser 0. ¿Sí? Esos son propiedades que les van a servir también mucho. ¿Sí? Para que así sepan si una solución les da 0. Aquí rápidamente no hago ningún cálculo. Esta no es diagonal, no es triangular, no es nada, pero tiene un renglón, esta tiene una columna de ceros, entonces sus determinantes son 0. ¿Sí? Y podemos crear cualquier matriz aquí. Déjenme pongo, bueno, no tiene, son propiedades, entonces voy a poner 9.1. Voy a poner aquí cualquier matriz. Cualquier número. ¿Sí? Si ven una matriz como esta y les pido el determinante, pues automáticamente me dicen el determinante es 0. ¿Sí? Porque hay un renglón o una columna donde todos los elementos son 0. ¿Sí? Y aquí vamos con mTheterm. Lo marco todo y nos da 0. ¿Sí? Entonces, cuando tengan esto, también nada más, no necesitan hacer ningún procedimiento. Nada más lo que podrían ponerme ahí ustedes en sus notas, marcarla ahí con un cuadrito o hacerle algo, o sea, marcar esto. Debido a que hay un renglón de ceros o una columna de ceros, da 0. ¿Sí? Entonces, este caso pudo haber sido con ceros aquí, pero pudo haber sido una columna. ¿Sí? No importa lo que sea, columna o renglón. Y ahora vamos a ver esto de las antimatrices. Aquí lo voy a, no, ahorita leemos esto porque es la regla, pero mejor lo hacemos así. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando tengamos una matriz antidiagonal, ¿sí? O sea que parece una diagonal, pero está al revés. ¿Sí? Aquí el determinante va a ser igual al determinante de la matriz diagonal, pero con un cambio de signo, porque estamos haciendo un intercambio de renglones o de columnas. ¿Sí? Entonces aquí yo sé que hay un cambio de renglones cuando tenemos un antidiagonal. ¿Sí lo ven? Esta matriz y esta matriz son realmente la misma si yo solamente cambio el renglón de abajo por el renglón de arriba. ¿Sí? Y ya la convierto en una diagonal. Entonces, cada vez que ustedes intercambien o renglones o columnas, el determinante cambia de signo. ¿Sí? Y esto es lo que está escrito aquí. Entonces, es lo que nada más vamos a tratar de entenderlo con ejemplos. ¿Sí? Entonces, voy a ponerles una matriz diferente acá. Esta es la 9,2. Les voy a poner una matriz que no es diagonal, pero se puede convertir en diagonal haciendo movimiento de renglones o de columnas. ¿Sí? Dejen, pongo aquí 0, 2, 0. Este sería 0, 0, 0. ¿Sí? Aquí pueden ver que esta matriz no es diagonal, ¿verdad? Pero podrían ustedes reacomodarla cambiando renglones de posición o columnas de posición para acomodarla como una diagonal. ¿Cómo se les ocurriría? O sea, aquí tengo, si ven, es el renglón 1, renglón 2, renglón 3. Tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces, ustedes pueden
cambiar renglones de lugar o cambiar columnas de lugar. ¿Qué podrían hacer para que todos los números aparezcan en la diagonal y no haya ceros en la diagonal? Porque así como está, el determinante no lo puedo calcular, bueno, con lo que hemos visto hasta ahora. Pero realmente esto forma una diagonal y solamente voy a tener que calcular cuántos cambios de posición hubo, y al hacer ese cálculo los multiplico por -1, ¿sí? Cada cambio es un cambio de signo. ¿Cómo se les ocurriría reacomodar los renglones o las columnas? El renglón 3 no lo debemos de mover, si lo ven, ¿sí? Este ya está en la diagonal. El 1 y el 2 no están en la diagonal. Necesito que estén en la diagonal. ¿Cómo los puedo mover? ¿Cómo se les ocurriría? Hay varias soluciones, ¿no? Voy a calcular el determinante m de term. Y me da -6. Si ven, es 1 por 2 por 3. Es el producto de estos tres, pero me aparece negativo. ¿Por qué será negativo? Ese negativo quiere decir que hay un cambio de posición, o puede ser 3 cambios de posición, o 5 cambios de posición. Quiere decir que hay un número impar de cambios de posición. Pero para esta matriz solamente se necesita un cambio de posición, ¿sí? No lo ve nadie, no se les ocurre. Voy a hacerlo, ¿sí? Entonces, voy a copiar otra vez la matriz aquí abajo. Entonces, ¿qué pasaría si yo el renglón 2 lo pongo en el renglón 1 y el renglón 1 lo pongo en el renglón 2? ¿Sí lo vieron? Ahí intercambié, hice un intercambio de renglones. Si yo muevo el renglón 2 al renglón 1, pues tengo que mover el 1 al 2, ¿sí? Hice un intercambio de renglones. Aquí la operación que hice fue R1, lo intercambié, como el menos, más, por el renglón 2, ¿sí? Hubo un intercambio de renglones. Entonces es una sola operación. ¿Sí lo ven? Y al intercambiar estos dos renglones, ya obtengo la diagonal. Entonces, aquí el determinante se calcula muy fácil. 1 por 2 por 3. Pero como hubo un intercambio de renglones, tengo que ponerle el resultado menos. Y luego pongo este por este por este, ¿sí? Y me da -6. Y esto es lo que tienen que ir aprendiendo ustedes en álgebra lineal, lo más importante. Estas operaciones es Gauss-Jordan, ¿sí? Poquito a poquito lo van a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces es el primero. Entonces, este es lo mismo. Si ven aquí, esta matriz, déjenla pongo acá. Es 0. Esto también es del 9. Entonces tengo esta matriz, ¿sí? Quiero calcular el determinante. Voy a usarlo ahorita con el comando para que vean cuánto es el determinante. Es 20.
5 por 4, 20. ¿Sí? Si ven, es el producto de los elementos, pero no están en diagonal. Entonces, para yo convertirlos en diagonal, tengo que intercambiarlos. ¿Sí? Quiere decir que el primer renglón, control C, lo pongo en el segundo lo pongo en el primero, ¿sí? Y ya está en forma diagonal. ¿Sí? Entonces, como hubo un intercambio de renglones, aquí también fue renglón 1 lo intercambié por el renglón 2. Entonces, hay una operación, pongo menos. Y luego multiplico los elementos de la diagonal. Y me da 20 positivo, porque cambio el signo de esta multiplicación. ¿Ok?